tal? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Noticias 22. Muy buenas noches a Laura Regis en la traducción de Lengua de Señas Mexicana. Y qué honor estar acompañado esta noche por Laura Barrera y Karen Rivera para llevarles a ustedes lo más destacado en información cultural. Pues un gusto estar con ustedes, con mis compañeros e iniciar la semana con mucha información que tenemos, algunas cosas que vienen del fin de semana y con lo que vamos a iniciar, Karen, tiene que ver con nuestra historia y se trata del movimiento que se enmarcó dentro de la llamada Guerra Sucia. Precisamente, antes las voy a de interrumpir, iniciar, sí. Vamos a hablar del mural, Rafael, que tenemos esta semana, que continuamos con algunas imágenes que se hicieron al respecto de la tabla periódica, un trabajo que reunió a científicos con artistas y en el que participaron 118, ya lo comentamos, divulgadores de la ciencia, escritores, algunos artistas, y a partir de un elemento crearon estos cuadros que estamos viendo en su pantalla. Vamos a tenerlo aquí unos días más, Rafael, porque además son piezas únicas y bellísimas. Aprovechando la invitación para que visiten ustedes completamente en vivo y a todo color esta muestra que se exhibe en el Universum. Y ahora sí, Laura, bueno, retomando lo de la historia que nos platicabas. Bueno, estábamos recordando acerca de estos movimientos que ocurrieron en torno a la llamada Guerra Sucia, y esto se da a 54 años del asalto al cuartel de Ciudad Madera, en Chihuahua, que dio origen a la llamada Liga 23 de septiembre, Liga Comunista 23 de septiembre, y bueno, se ha retomado, se están haciendo revisiones de estos movimientos sociales, políticos y guerrilleros de nuestra historia. De hecho, hoy hubo acontecimientos que tienen que ver con lo mismo, pero el fin de semana fueron reconocidos con el premio Carlos Montemayor. Algunas de ellas perdieron la vida en el enfrentamiento. Por 9º año consecutivo se entregó el premio Carlos Montemayor en memoria de la obra y pensamiento del escritor y activista social. En esta ocasión, el reconocimiento reivindicó a los participantes de la primera guerrilla del México contemporáneo, el asalto del cuartel de la Ciudad de Madera, Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965, mismo que culminó el movimiento guerrillero conocido como la Liga Comunista 23 de septiembre. El Premio Nacional Carlos Montemayor es un reconocimiento de la sociedad civil hacia las personas que luchan, hacia las personas que contribuyen por un cambio social, a las personas que dan voz a los que no tienen voz, a los perseguidos de este país. Especialmente este año es un momento histórico, porque desde 1965 hasta la fecha, los hechos que sucedieron en Madera el 23 de septiembre de 1965, no se ha tenido la divulgación suficiente en la sociedad. Y sin embargo marcaron una época histórica, marcaron el inicio de la lucha guerrillera en este país. El galardón se entregó en la antigua residencia oficial de Los Pinos a Raúl Florencio Lugo Hernández y Francisco Ornelas Gómez, dos de los sobrevivientes del grupo de estudiantes y campesinos liderados por el profesor Arturo Gamiz García, que intentó tomar el sitio militar para demandar los derechos de posesión de tierras campesinas. En aquellos tiempos no me imaginé que iba a llegar a esto, ¿no? Entonces, para mí es importantísimo y es un gran honor recibir este premio. Y es también para mí mucho gusto, un gran honor saber que fuimos los pioneros de todo el movimiento armado que se dio en México, que nosotros iniciamos este movimiento revolucionario armado y poco después se extendió por casi todo México, por más de 20 estados creo. Culminó con la Liga Comunista 23 de septiembre. Y entonces, pues para mí es un gran orgullo. Es una emoción muy grande, ya que estamos en un lugar muy simbólico. Nunca nos hubiéramos imaginado, era impensable estar aquí premiando a la gente que pues el gobierno reprimió durante tantos y tantos años, ¿verdad? El reconocimiento cobra gran importancia, dado que Carlos Montemayor estuvo en vida comprometido con la guerrilla de su natal Chihuahua, misma que investigó a fondo en sus libros Las armas del alba y Las mujeres del alba. Él estuvo muy cercano en esa lucha cuando era muy joven y él desde joven, cuando vio lo que decía el gobierno de sus compañeros de lucha, que sabía que era una lucha muy limpia, decía que no era posible, que él en algún momento los reivindicaría. En la ceremonia también se reconoció al músico y cantante Francisco Madrigal, uno de los pioneros de la canción de lucha social, autor de la canción popular Jacinto Zenobio, así
como Las Mujeres del Alba, que acompañaron la heroica hazaña de 1965. Noticias 22, Omar Vera. En este contexto, justo en el marco del aniversario, Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, ofreció una disculpa pública a nombre del Estado mexicano a la exmilitante de la Liga Comunista 23 de septiembre, Marta Camacho, quien fue víctima de tortura militar durante esta llamada Guerra Sucia. Recordemos que la historia de este grupo guerrillero ha vuelto a estar también en el centro de la polémica después de unas declaraciones del historiador Pedro Salmerón, quien dejó el cargo después de las mismas, después de lo que publicó en Twitter, al frente del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Su lugar será ocupado por Felipe Ávila, quien se desempeñaba como director adjunto del instituto desde 2013. Ya lo estamos buscando para que nos platique qué va a hacer ahora al frente de este organismo. Y además, cambiando un poco de tema, aprovechamos también para felicitar a la escritora Pura López Colomé por haber sido reconocida con el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2019, gracias a su destacada trayectoria literaria. Elegida por unanimidad, la traductora, poeta y narradora declaró que la obtención del galardón es un honor incomparable y señaló que la obra de Arredondo es una inspiración para cualquiera que aspire a la excelencia literaria. La ceremonia de entrega del premio tendrá lugar en noviembre en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario en la ciudad de Culiacán. Un abrazo a Pura López, de verdad más que merecido sí. este reconocimiento. Bueno, además su obra traducida a muchos idiomas, impecable su trayectoria, de una belleza lírica, sus escritos. Y bueno, vamos a hablar de un tema, vamos a continuar con otro asunto que pues es muy importante y lo hemos estado abordando desde cualquier ángulo, la migración, Rafa. Hablar de esta se ha convertido en un tema fundamental para el mundo del arte y el Festival Internacional Cervantino tiene bastante que decirnos al respecto. Tú, Karen, tuviste la oportunidad de cubrir esta nota donde ya se calientan motores para la Fiesta del Espíritu. Vamos a escuchar las palabras de la directora del Cervantino, Mariana Aymara. La transformación que ocurre en el proceso creativo de un artista cuando éste deja su lugar de origen será la esencia de la edición 47 del Festival Internacional Cervantino, que este año tiene como eje temático las migraciones. La intención del festival y de nosotros para este tema es llevarlo a lo que es la creación y todo el proceso creativo de los artistas cuando se enfrentan a una situación como la migración. Es decir, Magos Herrera, que nos acompaña este año, no vive en México, es mexicana, es una artista mexicana que vive en Estados Unidos. Y es ahí donde ha tenido que enfrentar los retos de ser una migrante en un país que no es el suyo, pero que afortunadamente le ha ido muy bien, ha triunfado y ahora viene a regalarnos un poco de su trabajo con un ensamble de Estados Unidos, y es ahí donde se empieza el diálogo. Tenemos a Inés Omellera, que es una directora y actriz mexicana que vive en Singapur, en Tailandia, ¿no? Está entre Singapur y Tailandia, en donde crearon un espectáculo que se llama Jalisco a Place, Jalisco con X, y habla también justo de la migración. Hay un foro que trabajamos con la Secretaría del Migrante, que es una secretaría de nueva creación, y que se acercaron a nosotros para decir: aquí estamos, somos nueva creación y queremos hablar del tema durante el festival. El Festival Cervantino por primera vez va a retransmitir sus espectáculos en las casas de migrantes, sobre todo de guanajuatenses en Estados Unidos. Con Canadá y Guerrero como invitados de honor, las actividades también tendrán una visión incluyente en la que participa el Instituto Guanajuatense para Personas con Discapacidad. Nos ayudan con el lenguaje de señas en algunas obras de teatro, que así lo permite el montaje. Nos ayudaron a crear el programa de mano por primera vez en braille. Son dos territorios muy ricos en cuanto a cultura y tradiciones, ¿no? Por un lado, Guerrero, que evidentemente traemos fandangueros, soneros, toda su cultura muy milenaria y que nos identifica mucho como país, y Canadá, que viene muy en el mismo tono que estamos nosotros en cuanto a al rescate de pueblos originarios y darles voz, ¿no? Entonces eso es muy interesante porque tanto música, teatro y danza que viene de Canadá están muy enfocados en el tema.
Serán 295 actividades las que se realizarán del 9 al 27 de octubre y que tendrán una apropiación del espacio diferente a otras ediciones. En el caso de la Alhóndiga, después de 25 años le vamos a cambiar el concepto al escenario. Y junto con Gobierno del Estado logramos la intervención del espacio como Alhóndiga con un nuevo escenario, que ya lo verán, se van a sorprender, es un escenario nuevo. Ya estamos trabajando obviamente en eso y proyectando un grandioso 50 aniversario del festival que va a ser en el 2022. Esas fueron las palabras de Mariana Aymerich y bueno, ya están calentando motores también para el gran festejo por los 50 años del Festival Internacional Cervantino, que por supuesto estaremos pendientes de lo que ocurra tanto en esta edición como en las futuras ediciones. Ansiosos además de Camarena, que ha tenido un éxito rotundo cada vez que pisa tierra cervantina. Y también donde está la mesa puesta es en Michoacán, pero hoy para deleitarnos con el festín fílmico más importante del país. Efectivamente, hoy se anunció el programa del 17º Festival de Cine de Morelia. El Festival Internacional de Cine de Morelia no solo se ha convertido en el encuentro cinematográfico más importante de México, sino en uno de los eventos culturales más relevantes del país. Este año se realizará del 18 al 27 de octubre, una edición que costó más trabajo en consolidar, pues los recursos tardaron en llegar. El recurso estuvo ahí, el festival fue apoyado, pero efectivamente muy correteadamente. Pero estamos en esa revisión, es muy importante lo que nos han manifestado los festivales y estamos encontrando los nuevos mecanismos. Yo creo que pronto vamos a anunciar qué cosas se arreglan para el año que entra, para que suceda más tempranamente en el año la convocatoria de Profest, que habrá un Profest dedicado específicamente a cine con reglas propias y otros mecanismos de apoyo a los festivales. Morelia es el gran escaparate del cine nacional. Este año, más de 100 directores mexicanos presentarán sus trabajos. De la lista destaca Sactorum, de Joshua Hill, Mano de Obra, de David Sonana, La Paloma y el Lobo, de Carlos Lenin, y Esto no es Berlín, de Harry Sama. Donde se nota más la reducción de presupuestos es en los invitados internacionales. El FICUM inaugura su 17ª edición con el estreno de la película El joven Ahmed, que será presentada por uno de sus directores, el cineasta belga Luc Dardenne. Lo que se ha hecho interiormente dentro de la institución del festival ha sido, uno, diversificar también las fuentes de ingreso con mayor patrocinio privado. Tenemos nuevos patrocinadores que ya escucharon algunos que van a ver. Tenemos también más apoyos de algunas fundaciones y embajadas y fundaciones internacionales. Y finalmente pues también se han optimizado los recursos. En funciones especiales fuera de competencia destaca el estreno de El diablo entre las piernas del director Arturo Ripstein, la película ganadora de la Palma de Oro Parasite de Bong Joon-ho. El estreno en México de la última película de Agnes Barda titulada Barda por Agnes, y un ciclo dedicado a los exiliados de España que incluye 3 películas restauradas de Luis Buñuel: Los Olvidados, Ensayo de un crimen y Nazarín. Si eres cura, confiesa a las viejas para que sepamos de qué pecan. En años recientes se había vuelto tradición tener talento y películas que luego estaban nominados a los premios Oscar, pero en esta ocasión parece que no sucederá. Aún así, no deja de ser una buena edición, donde el cine mexicano se convierte en protagonista. Sí, seguimos trabajando en esta iniciativa que te digo es absolutamente independiente, absolutamente libre. Noticias 22, Julio López. Bueno, ya le daremos toda la cobertura a este festival. Por lo pronto nos vamos a una brevísima pausa, hay más aquí en Noticias 22. La Orquesta Filarmónica de la UNAM recibe con los brazos abiertos a un nuevo timonel. El director de orquesta, pianista y contratenor guanajuatense Iván López Reynoso, quien a partir de enero asumirá el cargo de director asociado de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, ha estado vinculado a la agrupación universitaria desde 2011, cuando participó en el proceso de selección para ser director asistente.
A partir de entonces, su proceso de madurez artística ha estado cobijado por la UFUNAM. Resulté, digámoslo así, favorecido como becario en dirección de orquesta de la Dirección General de Música. Comencé a fungir en 2012 y desde el 2012 hasta la fecha he tenido una relación ininterrumpida con ellos en diferentes formas, como becario en dirección de orquesta, posteriormente como director asistente de la orquesta y de 2016 a la fecha como director invitado regular en sus temporadas de conciertos. Yo llegué a la UFUNAM siendo un director incipiente, con muy poca experiencia, y yo aprendí ahí el oficio realmente con la UFUNAM. Con 29 años de edad, Iván López Reynoso encabeza los esfuerzos de la Dirección de Música de la UNAM por impulsar el desarrollo de jóvenes músicos mexicanos. Yo me sumo a este proyecto artístico porque además coincido con la visión artística del maestro Máximo Cuarta, lo hemos platicado muchas veces, inclusive antes de que llegara esta oportunidad de ser el nuevo director asociado de la orquesta, y al asociarme al proyecto, como el título bien lo dice, formaré parte de esta visión, aportando desde luego lo que pueda aportar, que será innovación de repertorio, búsqueda de nuevos públicos, desarrollo de los nuevos públicos. Me interesa mucho que se siga llevando a cabo este proceso que tiene la Orquesta Filarmónica de la UNAM de hacer nuevas obras, de hacer encargos a jóvenes compositores, a compositores mexicanos, que haya una variedad de generaciones en los programas de temporada de la orquesta. Yo creo que es importante destacar, sí, la inclusión del repertorio mexicano de manera más constante, más fuerte en la programación de la UFUNAM, y no solamente actual, sino del repertorio, o que se escuchan poco también. Hay muchísima música muy destacada que merece la pena interpretarse, ¿no? Y el año próximo, justamente en 2020, tendremos mucho de eso, pues se hará, además de la integral de las sinfonías de Beethoven, que cumple 250 años el año próximo, en 2020, con cada sinfonía de Beethoven habrá un estreno mexicano de un nuevo compositor. Y la idea es buscar también búsqueda generacional. La agenda del joven compositor está llena para lo que resta del año. Entre los conciertos que tiene en puerta destaca el que ofrecerá al frente de la Orquesta Filarmónica de Acapulco durante la clausura del Festival Cervantino. Yo estoy muy entusiasmado por este segundo semestre. Tendré en una temporada larga en Guadalajara con la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Haremos primero ópera, El gato con botas de Montsalvach, 3 y 6 de octubre. Después una gran gala de ópera con Diego Torre y Yelena Kordich, 10 y 13 de octubre. Y cerraré esta temporada jalisciense con Javier Camarena, y haremos también una gira en el interior de la República. Vamos a Monterrey y a clausurar el Festival Cervantino. Entonces tendré un otoño muy intenso y muy contrastante también. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, le vamos a seguir la pista a Iván López Reynoso porque tiene un futuro brillante, un presente brillante. Y bueno, vamos a seguir hablando de música y de música de concierto, porque la comunidad honra a quienes están dejando una huella importante en este ámbito. Por primera vez, se reconocerá a la excelencia de la música clásica en el mundo con el Premio Internacional Batuta. Avalado por la organización Premio Batuta de Coros de México, Orquesta Sinfónica, dirigida por el maestro René Platini, el galardón distingue la trayectoria de compositores, intérpretes y promotores de esta corriente musical. Porque es una premier, como ya se dijo, histórica, además de mundial, y es mexicana. Esto es lo más relevante que ha ocurrido en los últimos tiempos para el mundo de lo que ustedes conocen como la música clásica. Algunos le dicen música culta, la música de cámara, salón de concierto, la música académica. Premio Batuta tiene el gusto de poder reconocer a los músicos desde los propios músicos. En promedio se entregarán 10 premios que consisten en una batuta de director de orquesta de oro en cada una de las 4 ediciones que se realizarán anualmente.
Edesio Alejandro, Michael Nyman, Fernando Lozano, María Luisa Tamés, Iracema Terrazas, Horacio Franco, Enrique Batis, Lizy Ceniceros, Daniel Lozakovich y la frecuencia Opus 94.5 del IMER serán algunos de los reconocidos en esta primera entrega, que estará dedicada al compositor mexicano Eduardo Mata. Y esto, que es la primera vez que sucede y que están haciendo en México, ha causado tal expectativa a nivel internacional que puedo anunciarles que se han formado literalmente las sedes de diferentes ciudades del mundo para celebrar en sus lugares el Premio Batuta y reconocer tanto a los músicos locales que están haciendo ahí su labor en esto de la música clásica, como seguir reconociendo a personalidades que vienen de otros lados. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 5 de octubre en la Sala de Concierto El Cantoral de la Sociedad de Autores y Compositores de México, en donde se realizará un concierto de gala. Las ediciones del 2020 tendrán como sedes a Guayaquil de Ecuador, Corea del Sur, Tokio y La Habana, Cuba. A propósito de Premio Batuta, como ya escuchamos, la primera edición se realizará aquí en México el 5 de octubre y Canal 22 transmitirá esta gala para que estén pendientes en sus televisores. Después el premio viajará, ya escuchamos, a otros países y la manera en la que estará conectado con México será precisamente a través de la frecuencia de Canal 22 y de IMER, que seguirán transmitiendo la entrega de este galardón. Vamos a pasar a otros temas que también tienen que ver con reconocimientos, porque ya han sido anunciados los nominados a las Lunas del Auditorio. Las Lunas del Auditorio, los galardones que reconocen los mejores espectáculos en vivo presentados en territorio nacional, cumplen la mayoría de edad. Son 18 años de una evolución constante que ha acompañado el desarrollo y expansión de la industria musical y del espectáculo. Arrancamos en el año 2002 con 16 categorías, hoy en día en total son 22 categorías más 4 premios especiales, las cuales han ido integrando diferentes géneros musicales, como hace 2 años que decidimos incluir el género urbano. Como cada año, la selección de los galardonados se realiza a través de un proceso mixto en 3 etapas. En la primera se conformó un padrón de candidatos con 993 espectáculos, presentados entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019. Posteriormente, fue el público quien eligió a sus favoritos mediante una encuesta a nivel nacional. Con la ayuda de Consulta Mitofsky generamos unas encuestas. Este año, a diferencia de años pasados, se hizo vía online, lo cual nos generó mucho más alcance, tener respuesta de todo el público del interior de la República y con ello ser mucho más incluyentes en este tipo de nominaciones. Esta novedad en el proceso de selección permitió llegar a más de 71 millones de personas, cuya opinión fue la pauta para elegir a los 195 espectáculos nominados de este año, repartidos en 22 categorías. Algunos de ellos son Caifanes, Enrique Bunbury, Arctic Monkeys, Carlos Santana, Roger Waters, Timbiriche, Phil Collins, Robbie Williams, Armin van Buuren, Steve Aoki, la Big Band Jazz de México, Lila Downs, Willy Colón, Fernando Delgadillo, Lacrimosa, el Ballet Folclórico de México, la OFUNAM, la Compañía Nacional de Danza y el Ballet Nacional de Rusia. La decisión final la tiene ahora un grupo de 235 especialistas de los medios de comunicación y la industria del espectáculo que elegirán a quienes serán reconocidos el próximo 30 de octubre en una ceremonia que convocará a 10,000 personas al Coloso de Reforma. Agradecemos la cobertura de Canal 22 como siempre y me permito invitarlos a seguir la cobertura de las Lunas 2019 que se llevarán a cabo el día 30 de octubre a partir de las 5:30 horas la alfombra roja y 8:30 la ceremonia. Esperamos nos puedan acompañar y muchas gracias por siempre estar presentes. Para Noticias 22, César H. Meléndez.
Bueno, sí van creciendo prácticamente cada entrega y algunas modificaciones, algún otro galardón que se integra porque la música va cambiando también, ¿no? Y todo un desafío hacer las clasificaciones cuando se premia qué es exactamente música urbana, como podemos pensar qué es exactamente la música clásica, con todo este abanico que abarca la composición del periodo barroco, romántico, nacionalista, contemporáneo. Vamos, se pierde un poco la frontera y es un desafío, no solo para los jurados, sino también para quienes organizan este tipo de encuentros, saber en dónde se cataloga cada una de ellas. Obviamente los que participan, porque es una amplia red de votantes la que se tiene para que pues haya la mayor pluralidad posible. No todo mundo puede ver todos los espectáculos. Ese también es otro de los retos que tiene el Premio Lunas. Premiar las trayectorias, a la gente que ha dejado su vida al servicio, a la música, es algo que necesitan también al final seguir motivados, ¿no? Bueno, antes de ir a una pausa, Rafael, sí, no, anunciamos. Sigan en sintonía de Canal 22, terminando este espacio, Debate 22, hoy un tema candentito, fuente de empleo, infraestructura, progreso o daño a las comunidades y al medio ambiente. El Tren Maya llega a la mesa de reflexión con Javier Aranda Luna, quien habla de este proyecto que ha dividido opiniones. Los esperamos o sigan en sintonía de Canal 22, terminando este espacio. La máxima casa de estudios es partícipe de la realización del largometraje Olimpia, que es un trabajo, pues, digamos, artesanal coordinado por José Manuel Cravioto. Por primera vez, el fuego olímpico llega a la América Latina. Cuando salimos a la calle y vi a todas esas personas, estudiantes y familias, me dieron ganas de meterme en ese mar de gente y gritar. Olimpia del director José Manuel Cravioto es visualmente un proyecto sin precedentes en la historia del cine nacional. Un ejército de artistas plásticos se dio a la tarea de pintar cada uno de los fotogramas que aparecen en la película. Alumnos de la Facultad de Diseño y Arte de la UNAM utilizaron una técnica llamada rotoscopía. Literalmente, este es un largometraje hecho en CU. Completamente, sí, 90% hecha en CU. Por cierto, dato curioso, de ese 90%, un 90% hecho en la Facultad de Ingeniería, que prácticamente mantiene bastante cuidado el aspecto que tiene desde hace muchas décadas. Correcto. Sí, pero básicamente sí, un 90% firmado en CU. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. La animación sirvió como puente para viajar de la ficción a la realidad, pues 40% del material que aparece en la película son imágenes de archivo que el director incluyó para contar esta historia. Este largometraje busca mostrarnos lo ocurrido previo a la matanza del 2 de octubre a través de la historia de 3 personajes. Lo que más resalta es que de alguna manera reivindica el papel de la mujer dentro del movimiento estudiantil. A la libertad. La pelea está allá afuera, no aquí, no entre nosotros. Si vas a salir con Berry, no vas a salir de ahí. No se sabe tanto, pero sí existieron muchas mujeres ahí. Alcira estuvo encerrada en el baño. Y darles voz, más bien, tal vez no se les ha dado mucho foco ni mucha voz. Y eso fue lo bonito de esta película, que uno de los personajes importantes era una mujer que tenía mucho que decir. Mamá Raquel vino a mi casa a buscar a su hija. Lleva 4 días desaparecida. El director nos muestra la ocupación militar de Ciudad Universitaria y rescata el testimonio de la poeta uruguaya Alcira Sof Escafo, quien permaneció escondida en un baño durante 12 días. Paralelamente nos cuenta la historia de un joven cineasta y de un estudiante del Instituto Politécnico Nacional que se unió a las protestas. Como niños a catorrazos. Creo que esta película te remite a la esencia del movimiento, al entusiasmo, al fervor por cambiar las cosas, por querer que funcione el país de una manera distinta. Como dice Luis, que despierte la voluntad de la gente que la vea, de los chavos, porque yo tengo mucha confianza en nuestra generación. Lo siento, a veces un poco dispersos, un poco divididos, pero yo siento que esa pasión y esa lucha que muestra el movimiento estudiantil también vive dentro de nosotros. Olimpia es un recordatorio de un hecho trágico que de manera lúdica vuelve a alzar la voz. Se convierte en un grito que clama justicia en un país que se ha teñido de rojo con la sangre de inocentes. De filosofía y letras. Y me gustaría decir unas palabras.
Noticias 22, Julio López. Un vendaval de letras alternas sacude la ciudad durante 11 días. Las editoriales independientes han unido sus fuerzas para visibilizar sus esfuerzos. A principios de abril de este año se conformó en México la Liga de Editoriales Independientes, un esfuerzo colaborativo para incidir en la promoción de mayores y mejores condiciones para este sector editorial en nuestro país. Hasta el 30 de septiembre este colectivo celebra la primera edición de Vendaval, muestra editorial alternativa en complicidad con Librerías El Sótano. Estamos contentos de estar aquí entre los muchos otros libros que sabemos que hay, porque bueno, es difícil, ¿no?, para nosotros como editores independientes llegar a estas plataformas de distribución frente a los grandes consorcios de la edición y el Estado. La muestra la conformamos en este minuto 40 distintos sellos, 37 que pudieron llegar, digamos, a muchos de las sedes planteadas, y se diseñó pues un poco que en la sede central, que es Miguel Ángel de Quevedo, estuvieran lo más posible catálogos históricos, y en esta librería que estamos en Insurgentes y también en la librería de Coyoacán, así como en Querétaro, Puebla y Guadalajara, están un concepto que le decimos librero curado, y que tenía que ver con la situación del tema de la muestra. Defensoras del principio de bibliodiversidad, las editoriales agrupadas en la Liga al margen de las grandes organizaciones gremiales buscan impulsar acciones colectivas que generen espacios de difusión, exhibición, distribución y venta de sellos independientes. Tuvimos fundación en una cosa que se llamó el Rematón, que fue una alternativa muy pequeña y organizada de manera muy breve en abril en el centro de la alcaldía Tlalpan, y después pues nos hemos dado distintas tareas. Esta es una que nos parecía muy importante, que es organizar este vendaval. También hemos tratado de coordinar conjuntamente nuestros trabajos en el Zócalo. Me adhería al proyecto de la Liga y al de Vendaval porque he organizado anteriormente, organizaba la Feria del Libro Independiente en Rosario Castellanos. Sé y creo en el proyecto. Creo que es importante para la edición independiente. Estamos juntas en todos lados, pero no hacemos trabajo conjunto para impulsarnos dentro del medio. En su primera edición, Vendaval, muestra editorial alternativa, pone al alcance de los lectores más de 300 títulos de 40 editoriales independientes repartidos en 6 sedes, donde tendrá lugar más de 50 presentaciones literarias. Queremos ver cómo funcionamos como liga, participando en distintos proyectos y poniendo como énfasis en la industria editorial de que no somos invisibles, o sea, de que sí podemos ser una fuerza y sí podemos ser tomados en cuenta. Hay muchas editoriales que están convencidas que es muy complicada la distribución, sí lo es. Pero ahora hay a partir de esta invitación del Sótano, pues hay una nueva oportunidad, hay un camino, entonces hay que empezar desde ahí. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Y a propósito de editoriales independientes, conozcamos algunos de los sellos que participan en esta primera muestra. Tabaquería Libros es una editorial y una distribuidora. Como distribuidora nos especializamos en editoriales independientes. Ya tenemos 7 años trabajando con editoriales independientes de México, pero también de Argentina, de Chile, unas poquitas, y de España. Nos gusta mucho el trato directo con el lector. Entonces vamos a muchas ferias, alrededor de unas 20 por año, ¿no? En cuanto a librerías, bueno, tratamos de cubrir la mayor parte de librerías independientes, porque creemos que además de las cadenas, con las que más trabajamos son con Sótano, con Péndulo, eventualmente con Fondo también, aunque está en una situación un poco extraña, pero sí trabajamos con muchas pequeñas librerías, tanto del DF como de otros estados. Nos interesa particularmente apoyar a las pequeñas librerías o a las librerías independientes. Por ejemplo, en ciudades donde a lo mejor hay una sucursal de una cadena, no le vendemos a la cadena, le vendemos solamente a la librería que está
a la librería independiente que está en esa ciudad. Cuadriba Ediciones es una editorial independiente. Nuestro eslogan es que un libro es más que un papel, porque trabajamos no solamente los libros impresos, sino los libros digitales. Creemos que cuando hablamos de un libro, realmente no importa por dónde se transporte, ¿no? O sea, lo que importa es que llegue el mensaje. Entonces buscamos mucho la calidad literaria dentro de nuestros libros. Tenemos 5 años de existencia, se podría decir que somos una editorial joven, pero ya tenemos como un recorrido bastante amplio, casi llegamos a los 80 libros publicados. Y creemos que el término independiente no tiene que ver tanto con lo económico como se ha llegado a pensar, ¿no? Creemos que se trata de la independencia de catálogo, de la independencia de ideas. Nuestra primera independencia es con respecto al formato que el libro puede tener, impreso, digital. Tratamos de variar tanto en escritores muy jóvenes que van empezando, como escritores que ya tienen una carrera ya totalmente hecha, ¿no? Gabriel Rodríguez Lisiaga, que está yo creo que en su punto, ¿no? También buscamos autores extranjeros. Tenemos en Portugal a José Luis Peixoto, en Francia a Christophe Manon. Son distintas apuestas. En Italia Eros Alessi, ¿no? Son distintas apuestas que tenemos en el catálogo. Y el pianista británico James Roth rinde homenaje, y hace ratito hablábamos de compositores clásicos, que han abierto las puertas de una nueva vida de manera particular a este singular pianista que ha roto fronteras y trascendido las mismas. Vamos a ver de qué va esta propuesta. El pianista inglés James Roth ha publicado con Planeta Playlist, Rebeldes y Revolucionarios de la Música. Se trata de una cuidada selección de 2 obras de 7 grandes clásicos como Bach, Schubert o Chopin, con breves biografías, glosario, un póster y peculiares anécdotas de los compositores. Tiene 7 de los compositores más grandes de historia, con biografías y 2 piezas de cada uno y un playlist de Spotify. Y para mí es una introducción en un mundo bastante raro y bastante inaccesible. Y espero que sería como un trampolín hacia un nuevo mundo para mucha gente. Imagina, Mozart, he started composing cuando tenía 5 años y murió a 35 años. Y podréis comprar todas sus obras en 180 CDs. Entonces, esto es cada año, desde 5 años hasta 35 años, 6 CDs cada año. Imagina, es un puto milagro. Con este libro, James Roth pretende acercar al público joven a un género que le salvó la vida de las secuelas del abuso sexual. The only thing that was just for me, and fue seguro, fue privado, fue algo bueno. Y me da cuenta que el mundo no fue un mundo horrible cuando tenía algo con tanto hermoso dentro, ¿sabes? It was a ray of light in a very dark world. But no soy el único. Sí, muchos niños y niñas con bullying o con cosas de violencia y padres que tienen la música para escapar. Para este gran pianista que se presentará en México en el 2020, hacen falta reformas educativas para acercar a los niños y jóvenes a la música clásica. La cantidad de niños who leave school and they've never listened to an orchestra and they don't know what a violin sounds like, and for me it's terribly sad, it's muy triste. It's a part of our culture that's so rich, and a whole generation of children don't have access to it. I mean, how many children are taken to the Auditorio Nacional or Teatro Real, or even if they want to go? But if in school they learn, or if maybe, I hope with this book, they see that actually it doesn't have to be a boring, irrelevant, posh thing. Maybe that will help. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal.
Bueno, la música, el arte en general ha sido una terapia, una forma de afrontar el mundo para personas que han sufrido secuelas o que tienen un problema muy fuerte quizá en la infancia, difícil de tratar por otros medios. Y siendo honestos, hay de músicas a músicas. Claro. Y determinado tipo de música, y no porque uno se quiera ver exquisito ni nada, pero aquella música que hicieron Mozart y Beethoven y Rachmaninoff tiene un poder mucho más allá de lo que podemos percibir quizá en la música contemporánea. Y el poder de la escucha también. Estamos en un mundo tan visual que a veces perdemos de vista un poco este poder que tiene el escuchar todo lo que nos rodea, estos sonidos que al final también alimentan el alma. Con esto, ¿qué les parece si vamos a una breve pausa? Porque ya está aquí Víctor Gaspar para hablarnos de lo que ocurrió con la reunión de los premios Nobel en Mérida, Yucatán. Ya lo referías, mi querida Karen, hoy es lunes de reporteros y un tema fundamental porque los premios Nobel de la Paz se reunieron en nuestro país para abordar diversos temas, la migración, el medio ambiente, el calentamiento global, y es muy importante escuchar sus reflexiones para hacer un cambio. ¿Cuáles son estos nuevos rumbos que se buscan realizar o practicar hacia la paz? Víctor Gaspar nos tiene la respuesta. Bueno, ya hemos tenido la cobertura de Víctor Gaspar a lo largo de la semana anterior. Ahora nos tienes un recuento de algunos de los aspectos, son muchos los que se pueden tratar. Has elegido un par de personajes que son fundamentales para entender las últimas décadas de nuestra historia. Preséntanos, por favor, al primero de ellos, que resulta muy destacado porque son secuelas de la guerra. Así es, sin duda, bueno, la gama de temas y de personajes que se abordan en los premios Nobel en una cubrida de esta índole son variados y sobre todo están en un cambio constante, dado que los paradigmas de paz y de guerra, los conflictos que se están planteando son ya de naturaleza diferente. Justamente uno de los entrevistados, el segundo que les vamos a presentar, hablaba de esta polarización entre este-oeste, entre el capitalismo y el socialismo, pero finalmente el socialismo empieza a caer a partir de los años 80-90. El caso es que después de ese paradigma ya no hubo referentes, consecuentemente también los referentes de paz. El fin de las ideologías. El fin de las ideologías, el fin de esta polarización y también la secuencia, la secuela de esta guerra y de esta tensión, pues evidentemente generó conflictos armados que llevaron a las diversas naciones inmiscuidas en estas actitudes belicosas a desarrollar armamento, y en parte de ese armamento tiene que ver con las minas antipersona, las bombas minas de terrestres. racimo, de lo más cruel que puede haber. Sin ¿no? duda, porque además este armamento no se terminaba con la guerra, seguía plantado literalmente en la tierra y ha cobrado la vida de miles de personas en muchas regiones. Afortunadamente no ha sido el caso de México, pero sí en muchas regiones sigue habiendo, lamentablemente, sigue cobrando vidas, o por lo menos también sigue dejando mutiladas a las personas, pérdida de brazos, de piernas, de gente joven, de gente que ni siquiera tenía referencia de ello. Y de ello nos habla precisamente Jody Williams, quien tiene importantes logros en su labor en promoción de la paz. Vamos a ver qué nos dijo en la ciudad de Mérida en esta Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz. Cuando Jody Williams fue invitada a crear una campaña contra las minas terrestres, jamás imaginó que ese trabajo la llevaría a ganar el Premio Nobel de la Paz. Creó 2 organizaciones no gubernamentales, una de ellas en Estados Unidos y la otra en Alemania, y en las cuales inicialmente trabajó sola. En un lapso de 5 años, otras ONGs se sumaron hasta congregar 1,300 y lograr la prohibición de estos artefactos explosivos. Después de la guerra, las minas permanecieron donde estaban. A veces las colocaban en las orillas de los ríos donde las mujeres iban a lavar su ropa. Ahí en el río, los árboles, en campos de arroz en Camboya. Permanecían ahí. Y los soldados regresaron a casa al finalizar la guerra y se llevaron sus rifles, sus tanques, todas sus cosas. Pero las minas terrestres estaban ya instaladas y no llevaban un registro en mapas, por lo tanto, no saben dónde están. Consecuentemente, toda persona que fue herida o muerta ya fue un civil.
Bajo campañas y presión política, poco a poco se fueron sumando países que veían a parte de sus ciudadanos morir o perder extremidades a causa de estas minas. El último conteo era de 166 países en el mundo que son parte del tratado. Incluso países como los Estados Unidos, que no firmó, Rusia, China, se dejaron de producir para su exportación. Los Estados Unidos no las han usado por años, es por eso que no es una provisión, es mucho mejor cuando se trata de desarme que solamente regular. Porque cuando regulas, la gente hace trampa. Cuando es una prohibición, sabes que no puedes producir y no las puedes usar consecuentemente. La estigmatización de quien usaba minas terrestres era enorme y los Estados Unidos querían ser un chico bueno, pero no firmaron. Pero la lucha por la paz de Jody también se ha ampliado a otros horizontes tecnológicos. A su lucha contra las minas terrestres ha seguido la denuncia y lucha contra formas de tecnología de inteligencia artificial aplicada al armamentismo, los robots asesinos. ¿Cómo puede un ser humano tener el poder para decidir sobre la vida y la muerte de otro ser humano? Es aterrador. Para mí eso indica un total colapso de la moralidad en los círculos militares y en la denominada industria de la defensa, que es una industria de la guerra. Hacen tanto dinero que les encanta crear nuevas armas. La visión de Jody Williams también habla de la apología de la violencia. Pero la violencia es, como digo, normalizada. Veamos la violencia de bandas criminales aquí y en los Estados Unidos. Es de esperar que haya violencia en la vida. Si aceptas eso, obviamente en mi país esto se acepta, cualquier persona que quiera puede tener un arma. Entonces gente que está de alguna manera perturbada puede tomar un arma y matar gente. Eso es modelación del comportamiento, como sabemos. Vimos a este hombre que mató 50 personas y se volvió famoso a pesar de que esté muerto. Noticias Matemos 22, más. Víctor Gaspar. Bueno, ¿y cuántas vidas se han perdido también tratando de detectar estas minas que siguen estando ahí? Sigue habiendo zonas en las que es muy peligroso estar y en gran cantidad de ocasiones son los niños, población que va pasando y que difícilmente se detectan estas minas. Ante ello, importantes personajes, recordaremos también la labor que realizaba la princesa de Gales, la princesa Diana, en el combate a estas minas y a muchas otras causas a las que se sumó. Pero fíjate, Laura, permítanme compartirles lo importante o tal vez una impresión un tanto personal, que es la necesidad de generar nuevos paradigmas de cómo podemos entender la paz y también cómo podemos hacer frente a paradigmas de guerra que evidentemente ya han cambiado, como lo planteaba Jody Williams, en el sentido de que hoy la guerra sí se hace con explosivos, pero también se hace con una inteligencia tecnológica, la aplicación de la inteligencia artificial, y que esto permite también un distanciamiento de aquel combatiente que teníamos enfrente, un soldado, y que de pronto, bueno, pues desaparece y su aniquilación simplemente depende de un solo botón. Ya la guerra incluso siempre, desde luego, es inmoral, es cuestionadora de una postura ética humana, pero finalmente creo que hay grados superlativos en lo que estamos viendo en la aplicación de tecnología en muchos conflictos armados. Y es por ello también que hay que regresar a recapitular muchas otras luchas que convocaban a grandes sectores, como ha sido el caso también de un emblemático líder del que platicábamos hace un momento, Laura, aquel líder que muchos de nosotros en nuestras generaciones conocimos a través del televisor, y nos hablaban de Polonia, y nos hablaban de un señor que organizaba a los trabajadores en los astilleros Lenin de la ciudad de Gdansk. Me estoy refiriendo, desde luego, a Lech Walesa, un personaje que ha tenido también la capacidad de ver cómo han evolucionado la lucha democrática, la paz, el reconocimiento del otro, en regímenes como el socialista, bueno, que de alguna manera ya ha sucumbido. Vamos a ver lo que Lech Walesa nos dijo en la ciudad de Mérida. – 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
En agosto de 1980, el mundo veía a un trabajador de los astilleros de Dansk, en Polonia, desafiar al gobierno de su país y al monolítico bloque socialista. Su lucha laboral se remontaba 10 años atrás y ya lo había llevado a la cárcel. Crearía el legendario sindicato Solidaridad, ganaría el Premio Nobel de la Paz y llegaría al más alto cargo de su país. Su lucha democrática tras la cortina de hierro marcó una profunda huella en la historia del siglo XX. Hoy, esa lucha la ve desde otras perspectivas. Mi historia, la que menciona, eran tiempos distintos, una época totalmente distinta. Todas esas estructuras, organizaciones, incluso la democracia que habían dentro de los estados, de fronteras. Hemos eliminado las fronteras, por lo menos en Europa. Reunimos a las Alemanias y eso quiere decir que todo requiere una reforma. Cayó una época antigua y no emigró a una nueva todavía. Nosotros estamos entre las dos. Yo me refiero a esa época como la época de la palabra, del verbo. Y es la época en la que nosotros tenemos que discutir, debatir cómo reformar esas estructuras. Ese mundo cerrado de fronteras ha dado lugar a otro de tránsito que explica las migraciones, pero no con una connotación optimista, según Wałęsa. Yo soy, como usted sabe, un hombre de práctica. Estoy mirando alrededor para ver cómo se comporta la naturaleza y también estoy mirando a las migraciones como la naturaleza. La gente se comporta como si fuera agua. Si hay una desproporción enorme, tendremos que equilibrarla. Pero si termina la desproporción, no hay ningún movimiento entre las dos. Vamos a seguir con migraciones hasta que nivelemos esta desproporción. Pero vamos a entender cómo permitamos migraciones de India y de China. 1 millón de chinos va a venir a México. ¿Cómo lo van a enfrentar? Ese mundo que vivió Lech Wałęsa y que se explicaba con la valencia del bloque socialista y el bloque capitalista, como dos extremos que generaban tensión, a la vez que equilibrio, no dio paso a otro modelo. Por ello, se impone necesario un liderazgo. Una cosa segura, que sin liderazgo de cualquier tipo en el mundo vamos a llegar a un desastre, porque sin control, sin líder habrá conflictos y no sabremos cómo comportarnos. Claro que proponemos a los Estados Unidos porque siempre ha sido un líder y tenemos relaciones buenas y emocionales, vivas con Estados Unidos. Tal vez sea posible presentar a un otro nivel, sin embargo, no nos dará tiempo de construir a un líder tan fuerte. Yo quería que fuera Polonia, pero no tenemos la capacidad. No obstante, nos hace falta un líder. Noticias 22, Víctor Gaspar. Víctor, tenemos un minutito. Bueno, habría mucho que comentar sobre esta nota, pero hubo algunas manifestaciones que se vinculan con este movimiento que está siendo encabezado por la muy joven Greta Thunberg, sueca. Allá también los estudiantes, ¿tú lo viste esto? Los estudiantes dejaron de ir a la escuela algunos para manifestarse y apoyar el movimiento contra las acciones de las grandes corporaciones y los gobiernos en torno al cambio climático. Yo creo que podría ser un síntoma un tanto alentador el hecho de generar lo que ya te decía hace un momento, nuevos paradigmas de paz porque el mundo ha cambiado. Probablemente a nosotros nos toque participar, a nuestras generaciones nos toque participar, pero son las nuevas generaciones las que sin duda tomarán la batuta y enfrentarán otro tipo de problemas, tal vez en el mismo sentido de cambio climático, pero también de paz, y parecería no evidente el vínculo entre uno y otro. Sin embargo, ahí está otro cuestionamiento ético, es la tecnología y el hecho de que los chicos, como vamos a citar algo, estén realizando manifestaciones como las de Hong Kong, en las que hay una conciencia de cómo utilizar para cambio social y para cuestionamiento de regímenes la tecnología, abre posibilidades tal vez insospechadas para nuestras generaciones, de cómo reconvertir una sociedad y generar un entorno de mayor paz y de mayor equidad. Ser esa agua que, como decía Wałęsa, pues esté un poquito más pareja. Es aquí la equidad, es aquí los recursos de los que se disponen, es aquí la educación que nos haga incidir de manera mejor en el mundo y hacer un mundo sin duda mejor. Greta Thunberg y los nuevos liderazgos como el de Greta Thunberg que está surgiendo, Rafa. El agua está turbia en estos momentos. Muchas gracias, mi querido Víctor. Muchas gracias, Laura, Karen. Hasta mañana. Hasta la próxima.